En las colinas ondulantes del condado de Henry, Virginia, donde los campos de tabaco se extendían como mares verdes bajo el sol de verano. De 1784. La familia Caldwell mantenía una de las plantaciones más prósperas de la mancomunidad. Para vecinos y visitantes, parecían ser pilares de la sociedad posrevolucionaria, ricos, refinados y profundamente religiosos. Pero, enterrado dentro de las paredes de la finca Millhaven, yacía un secreto tan perturbador que, cuando finalmente salió a la luz en el invierno de 1789, sacudiría los mismos cimientos de la sociedad aristocrática de Virginia. Los registros judiciales de la época, sellados durante más de 2 siglos, revelan una historia de engaño calculado, documentos falsificados. Y una joven que descubrió que había sido criada desde la infancia con un propósito tan siniestro que desafía toda comprensión. 23 testigos testificaron sobre hechos tan impactantes que 3 jueces se recusaron del caso, alegando incapacidad moral. Para continuar, las autoridades intentaron enterrar esta historia. La Iglesia negó su existencia y los miembros sobrevivientes de la familia huyeron de Virginia, para no regresar jamás. Pero la verdad, como siempre, eventualmente encontró la forma de salir a la luz. Antes de continuar con la historia de Elizabeth Harwell y el vínculo prohibido de la familia Caldwell, quiero que sepas que este canal está dedicado a traerte las historias más oscuras y perturbadoras del pasado de Estados Unidos. Si eres nuevo aquí, presiona el botón de suscripción y activa la campanita de notificaciones para que nunca te pierdas nuestras inmersiones semanales en los misterios más escalofriantes de la historia. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué estado nos escuchas? Me encanta saber de dónde nuestra comunidad de amantes del misterio nos sintoniza en todo el país. Los documentos que sobrevivieron a este escándalo permanecerían encerrados en el sótano del Tribunal de Richmond hasta 1892. Cuando un escribiente, catalogando viejos archivos, los descubrió por accidente. Su informe a la Sociedad Histórica de Virginia describió el contenido como demasiado perturbador para el consumo público, y fueron sellados nuevamente por otros 50 años. La historia comienza en el otoño de 1776, cuando Virginia aún se tambaleaba por el caos de la Revolución y la promesa de independencia. La finca Millhaven, que se extendía por casi 3,000 acres de tierra tabacalera de primera calidad, había pertenecido a la familia Caldwell durante 3 generaciones. La concesión de tierras original, firmada por el propio gobernador Alexander Spotswood 1722, había establecido a la familia como parte de la élite colonial, posición que habían mantenido gracias a matrimonios cuidadosamente escogidos, hábiles negocios y un compromiso inquebrantable con la preservación de su riqueza y estatus. El patriarca, Jonathan Caldwell, era un hombre de considerable influencia, miembro de la Cámara de los Burgueses de Virginia antes de la Revolución, comerciante de tabaco con conexiones que se extendían desde Richmond hasta Londres, y viudo cuya esposa, Catherine, había muerto en el parto apenas unos meses antes de la firma de la Declaración de Independencia. A los 42 años, Jonathan poseía esa presencia imponente que hacía que los hombres guardaran silencio para escucharlo y que las mujeres bajaran la mirada cuando pasaba. Medía más de 1,83 metros, con cabello oscuro, que comenzaba a mostrar hilos plateados en las sienes y ojos del color del acero invernal. Tenía el porte de un hombre nacido para mandar. Su difunta esposa había sido una Harrison, una de las primeras familias de Virginia, cuyo linaje se remontaba a los primeros colonos de Jamestown.
Catherine Harrison. Caldwell había aportado tanto una dote sustancial como unas credenciales sociales impecables a su unión, elevando el nombre Caldwell a las más altas esferas de la sociedad colonial. Su matrimonio, aunque breve, había sido el tema de conversación de los círculos sociales de Richmond, al unir dos de las fortunas tabacaleras más poderosas de la mancomunidad. La guerra había interrumpido las rutas comerciales tradicionales y creado oportunidades sin precedentes para quienes fueran lo bastante astutos para navegar el cambiante panorama político. Jonathan había sido uno de los primeros hacendados de Virginia en reconocer que la nueva nación necesitaría nuevo dinero, nuevas alianzas y nuevas formas de preservar el viejo poder. A diferencia de muchos de sus compañeros aristócratas que habían permanecido leales a la corona por tradición, Jonathan había apoyado la revolución desde el principio, no por un fervor idealista hacia la libertad y la democracia, sino por un cálculo frío. Entendía que la independencia significaría nuevas leyes, nuevos tribunales y nuevas oportunidades para los hombres con la inteligencia suficiente para aprovecharlas. Su apuesta había dado frutos generosos. Cuando otros hacendados luchaban por encontrar mercados para su tabaco en medio del caos de la guerra, Jonathan había establecido conexiones con comerciantes franceses a través de contactos en Filadelfia. Cuando la moneda perdió su valor, él había insistido en recibir pagos en oro y escrituras de tierras. Y cuando otras haciendas cayeron en deudas y ruina, Milhaven había prosperado, ampliando sus dominios mediante la compra de propiedades adyacentes a una fracción de su valor en tiempos de paz. Pero la prosperidad traía consigo sus propios desafíos. Sin un heredero varón, Jonathan enfrentaba la perspectiva de ver la finca Milhaven dividida entre primos lejanos tras su muerte. Un destino contra el que su abuelo, el primer Jonathan Caldwell, había advertido en cartas que aún se conservaban en el cofre fuerte familiar. El anciano había sido previsor en muchas cosas. La importancia de la tierra, el valor del linaje y la absoluta necesidad de mantener la riqueza familiar consolidada a toda costa. Una fortuna dividida es una fortuna destruida. Había escrito en su última carta a su nieto. Asegúrate de que el nombre Caldwell y las tierras Caldwell permanezcan siempre unidos, sin importar los sacrificios que esta unidad pueda requerir. El peso de este mandato ancestral oprimía la mente de Jonathan mientras contemplaba su futuro. Había considerado volver a casarse. De hecho, varias familias prominentes de Virginia habían hecho discretas indagaciones sobre sus hijas solteras. Pero Jonathan no soportaba la idea de compartir su autoridad con otra mujer de fuerte carácter como Catherine. Se había acostumbrado al control absoluto de su dominio y la perspectiva de volver a negociar con una esposa que trajera sus propias conexiones familiares y opiniones sobre la administración de la finca no le resultaba atractiva. Más inquietante aún era la cuestión de la lealtad. Cualquier mujer que se casara con él llevaría a la unión los intereses de su propia familia, diluyendo potencialmente su enfoque en preservar el legado Caldwell. Lo que Jonathan necesitaba no era una pareja, sino un instrumento, alguien completamente devoto a su visión, absolutamente dependiente de su protección y atado a él por lazos que trascendieran los simples contratos matrimoniales. Fue en este contexto de cálculo y obligación ancestral que el destino, o quizá algo mucho más cuidadosamente orquestado, llevó a Elizabeth Harwell a la vida de Jonathan. La lluvia de noviembre golpeaba contra las ventanas de la gran casa de Milhaven con intensidad creciente, mientras la tormenta que lo cambiaría todo ganaba fuerza. Jonathan se encontraba en su despacho,
revestido de paneles de nogal, revisando manifiestos de carga a la luz de 3 candelabros de plata. Piezas francesas que habían sido aportación de Catherine al mobiliario del hogar. La estancia reflejaba su carácter a la perfección. Cada libro colocado con precisión. Cada documento archivado según su meticuloso sistema. Cada superficie pulida hasta brillar como un espejo. Por sirvientes que sabían que los estándares de su amo no admitían compromiso alguno. Los libros de cuentas de la plantación, extendidos ante él, contaban una historia de éxito casi sin precedentes. La cosecha de tabaco había superado todas las expectativas. Los nuevos contratos franceses habían resultado más lucrativos de lo que incluso sus proyecciones más optimistas habían previsto, y sus inversiones en bienes raíces en Richmond estaban generando beneficios que lo convertían en uno de los hombres más ricos de Virginia. Sin embargo, algo lo roía mientras trabajaba. La persistente certeza de que toda esa riqueza sería insignificante si no lograba garantizar su preservación para las generaciones futuras. Era casi medianoche cuando Samuel Bingham, su capataz, apareció en la puerta. Bingham era un hombre enjuto, curtido por el clima, que había servido a la familia Caldwell durante más de 20 años. Primero bajo las órdenes del padre de Jonathan, y ahora bajo las suyas. Su lealtad era absoluta, su discreción incuestionable, y su disposición para cumplir órdenes, sin formular preguntas incómodas, había sido puesta a prueba y demostrada en numerosas ocasiones. Señor Caldwell, dijo Bingham, con una gravedad inusual que captó inmediatamente la atención de Jonathan. Ha habido un accidente en el camino a Richmond. Un carruaje se volcó en la tormenta. Parece que eran gente de Alcurnia, señor. Jonathan dejó la pluma con deliberada calma. Gente de Alcurnia significaba responsabilidad, especialmente para un hombre de su posición en la comunidad. Más importante aún, a menudo significaba oportunidad. ¿A qué distancia de nuestras puertas? Tal vez a unas 2 millas, señor, cerca de la curva del Diablo, donde el camino bordea el arroyo. El cochero está muerto, señor. Y también el caballero y la dama. Bingham negó con la cabeza. Fueron arrojados cuando el carruaje rodó, pero no sobrevivieron a la caída. Los caballos huyeron. Aunque conseguimos recuperar el equipaje. Supervivientes. Una niña, señor. Tendrá unos 10 u 11 años. Fue lanzada entre los arbustos. Probablemente eso le salvó la vida. No deja de preguntar por su tío Thomas. Pero está en estado de shock, señor. No parece recordar mucho más de lo sucedido. La mente de Jonathan comenzó de inmediato a calcular posibilidades. Los huérfanos de familias de Alcurnia a menudo presentaban oportunidades interesantes para un hombre con los recursos y las conexiones adecuadas para explotarlas. Alguna identificación. Papeles, cartas, algo que nos diga quiénes eran. La expresión de Bingham se volvió cuidadosamente neutra. Una señal que Jonathan reconoció como indicio de que su capataz prefería no entrar en detalles. Encontramos algunos documentos. En el abrigo del caballero, señor. El nombre parece ser William Harwell. Viajaba con su esposa Margaret y su hija. Llevaban una suma considerable. En oro, señor. Pago por unas tierras que, al parecer, pensaban adquirir en los territorios de Kentucky. La mención del oro despertó de inmediato el interés de Jonathan. Pero fue el tono de Bingham lo que captó por completo su atención. Había algo que el capataz no estaba diciendo abiertamente. Algo que requería una conversación más privada. Trae a la niña aquí de inmediato, ordenó Jonathan. Que la limpien, la alimenten. Y le den ropa seca. Y Samuel hizo una pausa, mirando a su capataz a los ojos con una expresión que transmitía más que cualquier palabra. Hablaremos de los otros detalles. De este desafortunado accidente en privado. Una vez que la niña esté instalada. Lo que Jonathan vio al entrar
En la habitación de invitados una hora después. Quedaría grabado en su memoria para siempre. La niña estaba sentada al borde de la cama con dosel, que había pertenecido a su abuela, aún vestida con el camisón que Marta, la sirvienta principal de la casa, le había encontrado. A pesar de su reciente desgracia, había en ella algo inconfundiblemente refinado. La manera en que mantenía las manos dobladas en su regazo, la pronunciación cuidadosa de sus palabras. Cuando agradeció a Marta la leche caliente, la calidad del vestido que había dejado colgando a secar junto al fuego. Pero fue su rostro lo que realmente capturó la atención de Jonathan. La niña tenía un parecido asombroso con su difunta esposa, Catherine, especialmente en la zona de los ojos y en la delicada forma de la mandíbula. Su cabello, una vez lavado y secado, resultó ser del mismo castaño profundo que el de Catherine. Y cuando lo miró con esos grandes ojos oscuros, Jonathan sintió una punzada de reconocimiento que le cortó la respiración. ¿Cómo te llamas, niña?, preguntó Jonathan, con una voz inusualmente suave, mientras tomaba asiento en la única silla de la habitación, colocándose a su altura. Elizabeth Harwell, respondió ella, apenas por encima de un susurro, pero con el acento refinado de la sociedad educada. Mis padres, de verdad se han ido. Samuel dijo que hubo un accidente. Pero pensé que quizás. La pregunta quedó suspendida en el aire, como el humo de un fuego que se apaga. Jonathan examinó el rostro de la niña con más atención, notando no solo su parecido con Catherine, sino también la inteligencia que brillaba en sus ojos. A pesar de la evidente aflicción, no se trataba de una huérfana común, ni de una simple niña de granja, que pudiera ser fácilmente ignorada o olvidada. Era una niña de obvia buena cuna, bien educada y articulada, que sería buscada y reclamada si simplemente desaparecía. Pero también estaba completamente sola, asustada y absolutamente dependiente de su caridad para sobrevivir. Me temo que sí, querida, dijo Jonathan suavemente, extendiendo la mano para darle una palmada reconfortante, en un gesto que parecía paternal. Pero ahora estás a salvo. Mañana haremos averiguaciones sobre ese tío Thomas que mencionaste. Encontraremos a tu familia y nos aseguraremos de que recibas el cuidado adecuado. Incluso mientras pronunciaba esas palabras tranquilizadoras, la mente de Jonathan ya trabajaba en posibilidades que habrían horrorizado a un hombre menos calculador. Aquí había una niña de evidente calidad, huérfana y sola, con conexiones familiares aparentemente distantes y difíciles de verificar. Las posibilidades no solo eran interesantes, eran extraordinarias. Gracias, señor, dijo Elizabeth, con una cortesía natural que brillaba, a pesar de su agotamiento y tristeza. Es usted muy amable al acogerme. No sé qué habría sido de mí si su hombre no me hubiera encontrado. La sonrisa de Jonathan fue cálida y tranquilizadora, ocultando pensamientos que distaban mucho de ser paternos. No pienses en ello, querida. Es nuestro deber cristiano ayudar a los necesitados. Y sospecho que tú y yo vamos a conocernos muy, muy bien. Esa noche, mientras Elizabeth dormía en la habitación de invitados, bajo la atenta mirada de Marta, Jonathan se reunió con Samuel Bingham en la bodega de la finca, un lugar elegido específicamente por su privacidad y por la imposibilidad de que su conversación fuera escuchada. Lo que pasó entre ellos en esa cámara de piedra, débilmente iluminada, pondría en marcha acontecimientos de consecuencias inimaginables. La primera carta de averiguación que Jonathan redactó nunca fue enviada. En cambio, se unió a una creciente colección de documentos en un cajón cerrado con llave de su despacho. Documentos que contaban una historia muy distinta a la que presentaba a sus vecinos y a las autoridades locales, a través de una investigación cuidadosa y metódica.
Jonathan descubrió que los padres de Elizabeth, William y Margaret Harwell, efectivamente viajaban para visitar a unos parientes en los condados del oeste, cuando ocurrió el fatal accidente. Pero esos parientes vivían en las remotas montañas, cerca de la frontera con Kentucky, en asentamientos tan distantes e aislados, que la comunicación era, en el mejor de los casos, esporádica, y a menudo requería meses para atravesar los peligrosos caminos de la frontera. Más importante aún, los Harwell eran relativamente nuevos en Virginia, habiéndose trasladado desde Maryland, solo 5 años antes, para establecer un pequeño pero próspero negocio naviero en Norfolk. Esto significaba que sus conexiones locales eran limitadas, su círculo social reducido, y su desaparición repentina probablemente se atribuiría a las peligrosas condiciones de los viajes fronterizos, antes que a un acto criminal. En el plazo de un mes desde el accidente, Jonathan había tejido una maestra falsificación, que mostraba tanto su inteligencia como su absoluta falta de escrúpulos. Se presentó ante el secretario del condado, como tutor designado de Elizabeth, portando documentos cuidadosamente falsificados, que afirmaban que su misterioso tío Thomas había muerto de fiebre en la frontera de Kentucky, unas semanas antes del accidente del carruaje. El momento era perfecto, lo suficientemente trágico para despertar compasión, lo bastante reciente para explicar por qué nadie había sido notificado, y lo bastante distante para hacer imposible la verificación, como su único vínculo sobreviviente con la sociedad virginiana. Jonathan había aceptado generosamente criar a la niña como su pupila, un acto caritativo que reforzaba su reputación como caballero cristiano, mientras servía a la perfección sus propios propósitos. El secretario del condado, abrumado por el caos administrativo, dejado por la guerra, e impresionado por la posición de Jonathan en la comunidad, aceptó los documentos sin cuestionarlos, y lo nombró oficialmente tutor legal de Elizabeth. La transición fue gradual y cuidadosamente orquestada. Elizabeth, traumatizada por su pérdida y aislada en la remota plantación, comenzó poco a poco a aceptar a Jonathan como su protector y benefactor. Él contrató a la señorita Adelaide Fenwick, una solterona instruida de Richmond, como su institutriz, asegurándose de que Elizabeth recibiera una educación acorde a su posición, mientras controlaba cuidadosamente su contacto con el mundo exterior. Se ocupó de que fuera tratada con amabilidad y respeto por el personal de la casa. Le proporcionó ropa hermosa y libros, y comenzó lentamente el proceso de moldearla en algo muy específico para sus propios fines. Pero los planes de Jonathan requerían más que una simple tutela. En el invierno de 1778, realizó un viaje a Richmond, que resultaría crucial para su propósito final. Allí, en las elegantes oficinas de su abogado Cornelius Vance, Jonathan llevó a cabo una serie de maniobras legales, asombrosas por su audacia y sofisticación. Vance era un hombre que entendía el valor de la discreción y la importancia de no formular preguntas incómodas al tratar con clientes del calibre de Jonathan, bajo de estatura y preciso en sus modales, con el cabello gris ralo y las manos suaves de quien jamás había hecho trabajo manual. Había construido su carrera sirviendo las complejas necesidades legales de la élite de plantadores de Virginia. Sus oficinas ocupaban el segundo piso de un edificio de estilo federal en Main Street, amuebladas con caoba importada y forradas de volúmenes legales encuadernados en cuero, que representaban décadas de estudio sobre las intrincadas leyes de propiedad, derechos de herencia y contratos matrimoniales. Primero, Jonathan hizo que Vance redactara documentos formales de adopción, convirtiendo legalmente a Elizabeth en su hija y posible heredera de su patrimonio.
Los documentos eran obras maestras de precisión jurídica, que establecían no solo su autoridad paternal sobre ella, sino también su derecho a heredar la finca Milhaven, en ausencia de otros herederos directos. Para cualquier observador casual, aquello parecía simplemente el generoso acto de un viudo sin hijos, que ofrecía seguridad a una niña huérfana. En segundo lugar, y de manera más sorprendente, hizo que Vance preparara lo que parecía un contrato matrimonial estándar, pero con una disposición peculiar, que solo adquiriría relevancia años después. El contrato era entre Jonathan Caldwell, de la finca Milhaven, condado de Enrio, y una joven de adecuada cuna y educación, que sería determinada en una fecha futura. El lenguaje era deliberadamente vago, el plazo intencionalmente indefinido, y la identidad específica de la novia deliberadamente omitida. Vance, bien remunerado por su discreción y su disposición a redactar documentos inusuales, sin formular preguntas incómodas, no planteó objeciones al arreglo. En el complejo mundo del derecho de propiedad en Virginia, contratos matrimoniales tan abiertos y sin fecha definida no eran del todo inéditos. Los hombres adinerados a menudo concertaban matrimonios con años de anticipación, para asegurar alianzas comerciales favorables o consolidar los bienes familiares. Los documentos de adopción fueron presentados ante el secretario del condado y pasaron a formar parte del registro público. El contrato matrimonial, en cambio, no permaneció en los archivos privados de Vance, esperando el momento adecuado para ser ejecutado. A medida que Elizabeth crecía, pasando de niña a adolescente, bajo el entorno cuidadosamente controlado de Jonathan, su atención hacia su educación se volvió casi obsesiva. En intensidad y detalle. Aprendió francés con un tutor privado, latín con el ministro local, matemáticas y literatura con la señorita Fenwick, y administración doméstica, observando con atención las labores de Marta. Fue instruida en las normas sociales que se esperaban de una señora de plantación, en los complejos protocolos de la alta sociedad de Virginia, y en las intrincadas operaciones comerciales que mantenían rentable una gran finca. Para los observadores externos, Jonathan simplemente se aseguraba de que su hija adoptiva hiciera un matrimonio ventajoso al llegar a la edad adecuada, quizá con un hijo menor de buena familia, que necesitara una esposa con propiedades, o con un comerciante en ascenso, que pudiera beneficiarse de la conexión con el nombre Caldwell. Su dedicación a la educación de la muchacha era vista como admirable, su afecto paternal como conmovedor, y sus planes para su futuro como adecuadamente responsables. Pero había otras lecciones también. Un condicionamiento sutil, que comenzó cuando Elizabeth era todavía demasiado joven para comprender sus implicaciones. Jonathan hablaba con frecuencia de la importancia de la lealtad familiar, por encima de todo, de los lazos sagrados que trascendían las convenciones de la sociedad y del precedente bíblico, de disposiciones familiares inusuales que servían a los más altos propósitos de Dios. Le contaba historias de los patriarcas de antaño, hombres con múltiples esposas y estructuras familiares complejas, que aseguraban la supervivencia de su linaje en tiempos difíciles. Hablaba con frecuencia de la historia de la familia Caldwell, destacando los sacrificios que generaciones anteriores habían hecho para preservar su tierra y su legado. Le contaba sobre antepasados que habían muerto defendiendo sus propiedades, sobre miembros de la familia que habían tomado decisiones difíciles para garantizar la supervivencia, y sobre la sagrada obligación que cada generación debía a quienes habían venido antes y a quienes vendrían después. Poco a poco, casi imperceptiblemente, Jonathan comenzó a resaltar el papel especial de Elizabeth en esa historia en continuo desarrollo.
Ella no era simplemente su hija adoptiva, explicaba, sino la clave para preservar todo lo que la familia Caldwell había construido a lo largo de generaciones. Era lo bastante inteligente para comprender los negocios, lo bastante hermosa para dar prestigio al apellido, y lo bastante leal para poner los intereses familiares por encima de sus deseos personales. Para 1782, cuando Elizabeth tenía 16 años, y florecía como una joven de notable belleza e inteligencia, la base psicológica del plan de Jonathan estaba casi completa. Había sido aislada del contacto con jóvenes de su edad. Le habían repetido constantemente que su destino estaba en preservar el legado de los Caldwell, y había sido condicionada gradualmente para ver a Jonathan no solo como su padre adoptivo, sino como el centro de su universo y el arquitecto de su futuro. La fase final del plan de Jonathan comenzó en la primavera de 1784, cuando anunció a Elizabeth que había recibido correspondencia de un primo lejano que deseaba concertar un matrimonio que uniría dos ramas de la familia Caldwell y garantizaría la preservación de la finca para las generaciones futuras. La propuesta, explicó, representaba la culminación de años de planificación cuidadosa y aseguraría su futuro, al tiempo que honraba las obligaciones que debía a la familia que la había criado. La primera visión que tuvo Elizabeth de su futuro esposo llegó en forma de un exquisito retrato en miniatura que Jonathan le presentó en su despacho. Una cálida mañana de abril. La pintura, montada en un marco dorado ornamentado, y claramente obra de un artista experto, representaba a un hombre que guardaba un asombroso parecido con el propio Jonathan. La misma mandíbula fuerte, los mismos ojos oscuros y penetrantes, la misma aura de tranquila autoridad, que parecía emanar incluso de la pequeña imagen pintada. Su nombre es Jonathan Caldwell, explicó su padre adoptivo, con la voz cuidadosamente neutra, mientras observaba cómo ella examinaba el retrato. Es un primo de los condados del oeste. Un hombre de buen carácter y de medios considerables, que ha construido una próspera explotación tabaquera en las montañas. El matrimonio uniría nuestras propiedades familiares y aseguraría que la finca de Milaven permanezca intacta para las generaciones futuras. Elizabeth estudió el retrato con creciente confusión, notando detalles que le resultaban de alguna manera familiares, aunque imposibles. La ropa del hombre era costosa, pero ligeramente anticuada. Su pose formal, al estilo de los retratos pintados una década atrás. Lo más desconcertante de todo era el inquietante parecido con Jonathan, tan marcado que podrían haber sido hermanos, y no solo primos. Pero tiene el mismo nombre que usted, papá, dijo, usando el apelativo cariñoso con el que lo llamaba desde niña. ¿Cómo es posible? Pensé que nuestras costumbres de nombrar a la familia eran más variadas. La explicación de Jonathan fue tan brillante como horripilante en su calculada sencillez. El primo, explicó, había recibido su nombre del mismo antepasado. Una práctica común en las familias coloniales, que buscaban honrar a sus ancestros y mantener conexiones a lo largo de las generaciones. Ese Jonathan Caldwell había heredado tierras en el valle de Shenandoah y había creado allí una próspera operación tabacalera, pero carecía de las conexiones sociales y la sofisticación cultural que daban generaciones de riqueza y posición establecidas en la sociedad de Richmond. El matrimonio beneficiaría a ambas partes. Jonathan continuó con la fluidez persuasiva de un manipulador experimentado. El primo obtendría acceso a la aristocracia de Virginia y a las conexiones comerciales que acompañaban al apellido Caldwell, mientras que Elizabeth ayudaría a preservar la finca familiar
y aseguraría su propio futuro. Más importante aún, la unión mantendría la riqueza familiar consolidada, evitando que se dispersara entre diversos parientes lejanos, que tal vez no compartieran el compromiso de preservar el legado Caldwell. Pero, estaría dejándole a usted, dijo Elizabeth. Y Jonathan se complació al detectar en su voz una angustia genuina. A lo largo de los años, había cultivado cuidadosamente su dependencia emocional hacia él, asegurándose de que la idea de separarse fuera no solo incómoda, sino casi impensable. No te estarías yendo, querida, replicó Jonathan, con una voz suave de afecto paternal, que ocultaba corrientes más profundas y oscuras de satisfacción. Estarías ampliando nuestra familia. Esta unión se ha organizado con gran cuidado, para garantizar que nunca estés lejos de quienes más te aman. De hecho, el acuerdo incluye disposiciones para que tu nuevo esposo pase una considerable cantidad de tiempo aquí, en Millhaven, ayudando a administrar las operaciones combinadas de ambas fincas. Los preparativos de la boda comenzaron de inmediato, pero fueron distintos a cualquiera que Elizabeth hubiera presenciado en sus ocasionales visitas a las plantaciones vecinas, o en sus escasas incursiones en los eventos de la alta sociedad de Richmond, en lugar de la gran ceremonia pública, típica de la sociedad de las plantaciones de Virginia, con sus elaboradas listas de invitados, semanas de festejos y celebraciones, que podían involucrar a cientos de familiares, amigos y socios comerciales. Esta sería una ceremonia privada, llevada a cabo en la finca de Millhaven, con solo un reducido grupo de testigos cuidadosamente seleccionados. Jonathan explicó este arreglo inusual como una necesidad, tanto por consideraciones prácticas como sociales. Muchas familias prominentes seguían dispersas por el reciente conflicto. Viajar seguía siendo peligroso en muchas zonas, y la familia del novio había expresado su preferencia por una ceremonia sencilla, que no interfiriera con las complejas negociaciones comerciales que formaban parte del acuerdo matrimonial. Además, la condición de huérfana de la novia hacía inapropiada una gran celebración. Sería más decoroso llevar a cabo la ceremonia con dignidad y contención, en lugar de organizar fastuosos festejos que podrían parecer insensibles ante su trágico pasado. A medida que el verano dio paso al otoño, Elizabeth se sintió cada vez más inquieta por ciertos aspectos del acuerdo que no parecían del todo correctos. A pesar de su respeto por el juicio de Jonathan y de su gratitud por sus cuidados, las invitaciones de boda, que no se le permitió ver personalmente, supuestamente habían sido enviadas a la familia del novio y a varios parientes lejanos de los Caldwell, pero nunca llegó ninguna respuesta a Millhaven. Cuando pidió leer las cartas de aceptación o de excusa, que deberían haber estado llegando de los invitados, Jonathan explicó que esa correspondencia estaba siendo gestionada por su abogado en Richmond, para evitarle a ella detalles innecesarios. Cuando solicitó permiso para cartearse con su futuro esposo antes de la ceremonia, un deseo razonable que les permitiría conocerse antes del día de la boda, Jonathan explicó que el hombre estaba viajando por negocios a través de los territorios del oeste y que prefería mantener la formalidad tradicional de un contacto limitado antes del matrimonio. Esa contención, le aseguró, era en realidad una señal de respeto y de intención seria, no de indiferencia. Lo más inquietante de todo fueron los documentos legales que Cornelius Vance llevó a Millhaven en septiembre. Llegó desde Richmond en un carruaje de alquiler, cargado de carteras de cuero y cajas de documentos de caoba. Elizabeth fue invitada a firmar
Varios papeles relacionados con sus derechos hereditarios. El acuerdo matrimonial. Y los complejos arreglos comerciales que unirían las dos ramas de la familia Caldwell. Pero cuando intentó leerlos con atención, tanto Jonathan como Vance le aseguraron que el lenguaje jurídico era demasiado complejo para que lo entendiera alguien sin formación legal. Son meras formalidades exigidas por la ley de Virginia, explicó Vance, con su tono profesional y preciso. Documentos estándar que establecen sus derechos, tanto como heredera de la finca Caldwell, como novia que entra en un contrato matrimonial, con considerables implicaciones patrimoniales. Su firma es necesaria para que los acuerdos sean legalmente vinculantes. Pero los términos ya han sido negociados por su padre y por mí, para garantizar su completa protección. Un documento en particular llamó la atención de Elizabeth. Una escritura de propiedad que parecía transferir sus derechos hereditarios como hija adoptiva de Jonathan a otra persona por completo. Cuando preguntó por este alarmante punto, la explicación de Jonathan fue fluida y ensayada. Al casarse, su situación legal cambiaría de hija a nuera de la familia Caldwell, y el papeleo simplemente reflejaba esa transición, asegurando que, en última instancia, sus derechos hereditarios permanecieran intactos. Pero Elizabeth era más inteligente de lo que Jonathan había previsto, a pesar de sus años de cuidadosa manipulación. La educación que él mismo le había dado incluía suficiente conocimiento de conceptos jurídicos y leyes de propiedad para reconocer que algo en esos acuerdos no estaba bien. El lenguaje de los documentos parecía deliberadamente confuso. El momento en que se le presentaban era sospechosamente apresurado, y las explicaciones que recibía parecían diseñadas para disuadirla de hacer más preguntas, no para darle una comprensión real. Por las noches, en la privacidad de su habitación, empezó a armar un rompecabezas que revelaría todo el horror de su situación. La verdad empezó a desvelarse. En una fría noche de octubre, cuando Elizabeth hizo un descubrimiento que lo cambiaría todo. Incapaz de dormir. Por una mezcla de ansiedad ante la boda y dudas persistentes sobre los arreglos que Jonathan había hecho, bajó a su despacho para buscar un libro de poesía, asumiendo que él estaría dormido. La gran casa estaba en silencio, salvo por el crujir de la madera antigua y el susurro distante del viento entre las ramas desnudas del exterior. En lugar de encontrar la habitación vacía, lo halló trabajando a la luz de las velas, revisando cuidadosamente documentos dispuestos en hileras ordenadas sobre su escritorio de caoba. 3 candelabros de plata proyectaban sombras danzantes sobre las paredes cubiertas de libros encuadernados en cuero y retratos familiares que parecían observar con ojos severos. Cuando se acercó para anunciar su presencia, vislumbró algo que hizo que su sangre se helara y el aire se atascara en su garganta. Entre los papeles estaba el retrato en miniatura de su supuesto futuro esposo, pero junto a él había un pequeño espejo colocado de manera que Jonathan pudiera comparar su reflejo con la imagen pintada. Aún más perturbador, ella lo vio hacer pequeños ajustes en su cabello y expresión, aparentemente practicando para igualar lo más posible la pose del retrato. Elizabeth se retiró en silencio, con el corazón golpeando tan fuerte que estaba segura de que Jonathan podría oírlo, a pesar de su concentración aparente. Su mente giraba sin control mientras intentaba procesar lo que había presenciado. El parecido entre Jonathan y el hombre del retrato no era casual.
Era idéntico. Porque eran la misma persona. Pero ¿cómo podía ser eso? ¿Qué explicación podía existir para un engaño tan elaborado? La respuesta que le vino a la mente era tan monstruosa que apenas podía aceptarla. Y sin embargo, explicaba todo lo que la había inquietado sobre los preparativos de la boda. No existía ningún primo. Nunca lo hubo. Jonathan planeaba casarse con ella mismo, utilizando una identidad falsa, para que el acuerdo pareciera legítimo, mientras mantenía la ficción legal de su relación padre-hija. En los días siguientes, Elizabeth inició su propia investigación, utilizando las habilidades de observación y análisis que el propio Jonathan le había enseñado durante años de educación y entrenamiento. Comenzó con la correspondencia de la casa, examinando con cuidado las cartas cuando surgían oportunidades, durante sus lecciones con la señorita Fenwick, o en sus conversaciones con Marta, sobre los preparativos de la boda. Lo que descubrió le heló la sangre y confirmó sus peores sospechas. No había cartas de ningún primo llamado Jonathan Caldwell. Sí había, en cambio, comunicaciones de Cornelius Vance sobre arreglos especiales y la necesidad de absoluta discreción respecto a la naturaleza inusual de la ceremonia. También había facturas de un retratista de Richmond por modificaciones a un retrato existente y pagos a varios comerciantes por ropa y accesorios aparentemente diseñados para alterar la apariencia de alguien. El gran descubrimiento llegó cuando Elizabeth encontró un cajón cerrado con llave en el despacho de Jonathan durante uno de sus viajes a Richmond por negocios, usando una horquilla y las técnicas que había aprendido observando a Marta reparar cerraduras domésticas. Logró abrirlo mientras la casa estaba ocupada con las tareas de la tarde, y su presencia en el despacho no despertaría sospechas. Dentro, encontró documentos que revelaban el verdadero alcance de su engaño. Las cartas originales de investigación sobre sus padres, que nunca se habían enviado. Los papeles de tutela falsificados, que establecían su autoridad sobre ella. Y correspondencia falsificada supuestamente proveniente del primo ficticio, expresando entusiasmo por el matrimonio, y, lo más incriminatorio de todo, notas detalladas de puño y letra de Jonathan, describiendo sus planes para la noche de bodas y los años que seguirían. Pero fue el contrato matrimonial lo que reveló el horror completo de su situación. El documento, redactado con la cuidadosa letra legal de Vance, estaba entre Jonathan Caldwell, de la finca Mill Haven, condado de Henrico, y Elizabeth Harwell, hija adoptiva legal del mencionado Jonathan Caldwell. No había mención de ningún primo. El novio y el padre adoptivo estaban identificados explícitamente como la misma persona. Las implicaciones golpearon a Elizabeth como una ola de agua helada, dejándola temblando y con náuseas mientras se sentaba en la silla de Jonathan, leyendo documentos que describían su destino con precisión empresarial. Cada amabilidad que él le había mostrado, cada lección que le había enseñado, cada momento de afecto paternal habían sido pasos calculados hacia esa violación definitiva. Había sido preparada desde la infancia para convertirse no solo en su heredera, sino en su esposa, una mujer que sería simultáneamente su hija y su novia, asegurando que su linaje continuara mientras su patrimonio permanecía intacto bajo su control absoluto. El aspecto más aterrador del plan era su sofisticación legal y la completa indefensión que creaba para ella. Al adoptarla primero, Jonathan había establecido sus derechos hereditarios y su autoridad paterna sobre ella. Al casarse con ella después, mantendría el control de la finca, asegurando que cualquier hijo nacido de la unión fuera indiscutiblemente un heredero legítimo de la fortuna Caldwell. En el complejo panorama legal de la Virginia posterior a la Revolución, donde los derechos de propiedad eran primordiales y las líneas de sangre familiares determinaban el estatus social, el arreglo resultaba perturbador, pero no necesariamente ilegal. Aún más horrorizantes eran las notas de Jonathan sobre sus planes a largo plazo. Había calculado que la juventud de Elizabeth y su posición establecida les permitirían presentarse como una pareja convencional al viajar o hacer negocio fuera de Mill Haven.
Los documentos de adopción permanecerían archivados pero sin mencionarse. El certificado de matrimonio mostraría solo sus nombres, sin referencia a su relación previa, y sus hijos crecerían conociendo a Jonathan únicamente como su padre, sin saber nunca la verdad sobre los orígenes de su madre. Esa noche, Elizabeth permaneció despierta planeando su vida. Pero al llegar el amanecer, comprendió la horrible verdad: no tenía a dónde ir ni recursos propios. Jonathan había sido meticuloso en aislarla del mundo exterior. No tenía amigos de su edad, ni conexiones con familias que pudieran ayudarla, ni dinero ni propiedades a su nombre. Incluso si pudiera probar lo que él planeaba hacer, los mismos documentos que servirían como evidencia habían sido elaborados para que pareciera cómplice del arreglo. La boda estaba programada para el 15 de noviembre, a solo 3 semanas. El tiempo se agotaba, y la trampa de Jonathan era casi perfecta en su crueldad completa. La oportunidad de Elizabeth llegó en forma de un visitante inesperado, que apareció en la finca de Millhaven como respuesta a plegarias desesperadas. El 3 de noviembre, un ministro itinerante llamado Reverendo Thomas Harley llegó a sus puertas, buscando refugio por la noche durante su viaje entre parroquias en el campo de Virginia. Su apellido hizo que el corazón de Elizabeth latiera con una mezcla de esperanza y terror. ¿Podría ser este un vínculo con su verdadera familia? El reverendo Harley era un hombre de unos 50 años, con el cabello encanecido y el cutis curtido de quien pasa la mayor parte de su tiempo recorriendo caminos difíciles entre asentamientos dispersos. Su ropa lo marcaba como un hombre de medios modestos pero de posición respetable, y su conversación durante la cena reveló un conocimiento extenso de las familias de Virginia y sus historias. Un conocimiento que provenía de años de oficiar bautizos, matrimonios y funerales en toda la mancomunidad. Durante la comida vespertina, servida en el comedor formal de Millhaven bajo retratos de los antepasados Caldwell, Elizabeth escuchó atentamente mientras el reverendo Harley hablaba de sus viajes por Virginia y las Carolinas. Contó historias de asentamientos fronterizos, plantaciones aisladas y los retos de ministrar a comunidades dispersas a lo largo de cientos de millas de territorio salvaje. Cuando Jonathan se apartó para dar instrucciones a Samuel Bingham sobre el alojamiento de su invitado, Elizabeth aprovechó su oportunidad. «Reverendo Harley», dijo en voz baja, controlando cuidadosamente su tono a pesar de la emoción y el miedo que corrían por sus venas. «¿Podría preguntarle si conoció a una familia llamada Harwell? Creo que podrían haber sido parientes lejanos míos». El rostro curtido del ministro se iluminó con reconocimiento y una calidez genuina. «En efecto, niña. William y Margaret Harwell, una pérdida trágica, aquel accidente de carruaje hace algunos años. Eran buenas personas, cristianos fieles que asistían a mis servicios siempre que estaban en Norfolk por negocios. Hablaban a menudo de su hija, Elizabeth, una niña brillante que llevaban para vivir con el hermano de Margaret en los territorios de Kentucky, después de concluir algunos negocios en el oeste. La compostura de Elizabeth casi se quebró al oír la confirmación de hechos que Jonathan había afirmado que era imposible verificar. Su hermano, no su tío Thomas. Hermano Thomas, sí. Thomas Whitfield era su nombre, aunque Margaret había conservado su apellido de soltera, Harwell, después de casarse. No era raro en familias donde la mujer aportaba una herencia considerable. Propiedad para la unión. La última vez que supe de él, todavía administraba un puesto de comercio cerca de Roxburgh. Aún esperaba noticias de la familia de su hermana. De hecho, estaba bastante preocupado por ellos, ya que nunca llegaron a la reunión que tenían planeada. ¿Por qué preguntas, niña? Antes de que Elizabeth pudiera responder, Jonathan regresó al comedor y la conversación cambió a otros temas. Pero Elizabeth había aprendido lo suficiente como para confirmar sus peores temores y, al mismo tiempo, descubrir que tenía familia real, todavía viva y buscándola. Y el tío Thomas que Jonathan afirmaba que había muerto era, en realidad, el hermano de Margaret. Llevaba un apellido completamente distinto y no solo estaba vivo, sino que buscaba activamente información sobre el destino de sus padres. Esa noche, Elizabeth tomó una decisión desesperada que requeriría cada gramo de coraje e inteligencia que poseía. Confrontaría a Jonathan directamente, no para buscar su misericordia o intentar negociar su libertad, sino para reunir las pruebas que necesitaría para exponer sus crímenes ante el reverendo Harley. Si lograba convencer al ministro de llevar noticias de su situación a las autoridades en Richmond, podría tener una oportunidad de escapar de la trampa que se había ido cerrando sobre ella durante 13 años. Esperó hasta que la casa estuvo dormida y luego se deslizó por los pasillos oscuros hasta el despacho de Jonathan,
donde sabía que a menudo trabajaba hasta tarde revisando correspondencia comercial y registros de la plantación. Lo encontró exactamente como esperaba, revisando los últimos detalles de su ceremonia de boda. Los documentos falsificados se extendían ante él como los planos de una campaña militar. Cuando levantó la vista y la vio de pie en la puerta, aún vestida con su camisón blanco y su bata, su expresión pasó de la sorpresa a algo mucho más peligroso, un cálculo frío que le recordó de manera contundente que estaba completamente sola con un hombre capaz de matar. Elizabeth, dijo con calma, dejando la pluma con una precisión deliberada. Deberías estar durmiendo. Mañana tenemos muchos preparativos que completar para nuestra ceremonia de boda. El énfasis posesivo que puso en la palabra nuestra le heló la sangre, pero Elizabeth se obligó a mantenerse firme. No existe ningún primo, dijo, con una voz sorprendentemente firme a pesar del terror que le recorría las venas. Nunca lo hubo. ¿Pretendes casarte conmigo tú mismo? La máscara de afecto paternal de Jonathan se desvaneció por completo, revelando al depredador frío que siempre había estado oculto bajo la superficie. La transformación era aterradora en su totalidad. Se había desvanecido cualquier pretensión de amor paternal, reemplazada por la mirada calculadora de un hombre cuyos planes cuidadosamente elaborados habían sido descubiertos, pero que seguía confiando en su capacidad para controlar la situación. Eres más perspicaz de lo que anticipaba, dijo, levantándose lentamente de la silla. Su imponente figura proyectaba largas sombras a la luz de las velas, y Elizabeth fue dolorosamente consciente de lo físicamente indefensa que estaba ante él. Sí, no hay ningún primo y sí, en 12 días te convertirás en mi esposa. También seguirás siendo mi hija, mi heredera y la madre de los hijos que llevarán el apellido Caldwell. Es un arreglo que sirve perfectamente a los intereses de todos. A todos menos a mí, replicó Elizabeth, sorprendida por su propia audacia frente a un peligro tan abrumador. La sonrisa de Jonathan era fría como la luz de la luna en invierno, carente de cualquier calidez o humanidad. Tus intereses son mis intereses, Elizabeth. Lo han sido desde la noche en que te encontré, huérfana y sola en el camino a Richmond. ¿Crees que tu rescate fue simple casualidad? ¿Crees que elegí criarte, educarte y proveer para ti por simple caridad cristiana? La implicación de sus palabras golpeó a Elizabeth como un golpe físico, confirmando sospechas que apenas se había atrevido a reconocer. El accidente de carruaje. Sabías de él de antemano. Lo organicé, dijo Jonathan con el tono casual de un hombre que comenta sobre el clima. Tus padres viajaban con una suma considerable de dinero, pago por unas tierras que pensaban comprar en Kentucky. Mis hombres recibieron instrucciones de emboscar el carruaje y recuperar los fondos, pero tú fuiste una sorpresa inesperada. Cuando te vi y comprobé cuánto te parecías a mi querida Catherine, me di cuenta de que la providencia me había dado algo mucho más valioso que el oro. El horror total de su situación cristalizó en ese momento con una claridad sobrecogedora. Sus padres no habían muerto en un accidente fortuito, accidente. Habían sido asesinados por orden de Jonathan, por su dinero. Ella había sido secuestrada, no rescatada. Todo en su vida durante los últimos 13 años se había construido sobre la violencia, el engaño y la manipulación calculada de una niña con fines tan perversos que desafiaban toda comprensión. La ley no permitirá esto, dijo Elizabeth, aunque, incluso mientras pronunciaba las palabras, sabía lo inútiles que eran en una sociedad donde las mujeres prácticamente no tenían derechos independientes de sus familiares varones. La risa de Jonathan fue genuinamente divertida, el sonido resonando contra las paredes cubiertas de libros de leyes y retratos familiares. La ley, querida mía, es lo que hombres como yo deciden que sea. Eres legalmente mi hija, lo que significa que estás bajo mi autoridad absoluta hasta que te cases. Te convertirás legalmente en mi esposa, lo que significa que seguirás bajo mi autoridad a partir de entonces. Todos los documentos están debidamente firmados, atestiguados por hombres respetables y archivados en los tribunales correspondientes. No hay ninguna ley en Virginia ni en ningún otro lugar que pueda tocarnos. Se acercó mientras hablaba, y Elizabeth pudo oler el brandy en su aliento, pudo ver la fría satisfacción en sus ojos mientras contemplaba su victoria total sobre su voluntad y su futuro. Y, lo que es más importante, querida, no tienes a dónde ir ni a nadie que te ayude. Tu preciado tío Thomas cree que moriste con tus padres hace 13 años. No tienes amigos, ni dinero, ni conexiones con nadie que pueda asistirte. Incluso si pudieras escapar de Millhaven, serías una huérfana sin un centavo,
sin pruebas de tu identidad y sin forma de sobrevivir. Pero Jonathan había subestimado un factor crucial: la desesperación de Elizabeth estaba acompañada por 13 años de educación y cuidadosa observación. Ella había aprendido no solo literatura y matemáticas, sino el arte de leer a las personas, entender sus motivaciones y reconocer sus debilidades. Y había identificado la mayor vulnerabilidad de Jonathan, su desmesado orgullo en su propia astucia. Tienes razón, dijo en voz baja, dejando que la derrota se filtrara en su tono. No tengo más remedio que aceptar lo que has planeado. Pero necesito entender algo antes de resignarme a este destino. ¿Cómo supiste que mis padres viajarían por ese camino con tanto dinero? ¿Cómo lograste organizar una emboscada tan perfecta? La expresión de Jonathan cambió a una de orgullo satisfecho, reconociendo lo que creyó que era su capitulación. Como muchos criminales inteligentes, no pudo resistirse a la oportunidad de explicar la brillantez de su plan a alguien que pudiera apreciar su complejidad. Tu padre era un tonto, dijo, recostándose en su silla con el aire de un hombre que disfruta alardeando de sus logros. Publicitaba demasiado sus negocios, hablaba con demasiada libertad en las tabernas de Norfolk sobre sus planes de comprar tierras en Kentucky. Fue bastante sencillo enterarse de los detalles de su viaje, la ruta que planeaba seguir y el hecho de que llevaría suficiente oro para completar la compra. Mientras Jonathan continuaba su explicación, detallando los meses de planificación que habían conducido al asesinato de sus padres y a su propio secuestro, Elizabeth memorizaba cuidadosamente cada palabra. No tenía arma, ni forma de vencerlo físicamente. Pero poseía algo potencialmente más poderoso, un testigo que dormía en el piso de arriba, alguien que portaba la autoridad moral de la Iglesia y el peso legal para ser creído por magistrados y tribunales. Lo que ocurrió después se convirtió en objeto de susurros y especulación en todo el condado de Henrico durante décadas. Una historia que combinaba elementos de justicia, venganza y providencia divina de una forma que desafiaba toda explicación sencilla. La mañana del 15 de noviembre de 1789, el día previsto para la ceremonia de boda que habría culminado el monstruoso plan de Jonathan, la finca de Mill Haven estalló en un caos que destruiría para siempre a la familia Campbell y revelaría secretos enterrados durante 13 años. El plan de Elizabeth era elegante en su simplicidad y devastador en su ejecución. Nacido de 13 años de educación cuidadosa y de una necesidad desesperada, había pasado los últimos 12 días no en resignación pasiva, sino en una preparación meticulosa que aprovechaba cada habilidad que Jonathan le había enseñado, utilizando su conocimiento de las rutinas de la casa, su acceso al despacho de Jonathan durante sus inspecciones diarias de la plantación y su comprensión de los sistemas legales y comerciales que él había utilizado para mantener su engaño. Metódicamente había reunido pruebas de sus crímenes. Las pruebas que compiló eran abrumadoras en su alcance y condenatorias en su precisión. Copió cuidadosamente los documentos de tutela falsificados que establecían la autoridad de Jonathan sobre ella, la correspondencia fabricada supuestamente proveniente del primo ficticio, los detallados registros financieros que mostraban pagos a los hombres que habían llevado a cabo el ataque contra el carruaje de los Harwell y, lo más importante, las propias notas de Jonathan que delineaban sus planes a largo plazo para su matrimonio y los hijos que esperaba que ella le diera. Pero Elizabeth comprendía que las pruebas por sí solas no serían suficientes para derribar a un hombre con la riqueza, las conexiones y el prestigio social de Jonathan. Necesitaba algo más dramático, más público y con mayor peso legal. Necesitaba testigos cuyo testimonio no pudiera ser descartado ni silenciado. Y debía crear una situación en la que los crímenes de Jonathan quedaran expuestos de forma tal que la negación fuera imposible. La ceremonia de boda estaba programada para celebrarse en el gran salón de Mill Haven, con el reverendo Charles Peyton oficiando, y una selecta lista de invitados que incluía a Cornelius Vance, varios hacendados vecinos con sus esposas, magistrados locales y miembros prominentes de la sociedad de Richmond. Para estos testigos, el evento no sería más que la boda de un devoto tutor con su hija adoptiva. Inusual, quizá, pero no sin precedentes en una sociedad donde las consideraciones de propiedad a menudo primaban sobre las preferencias personales en los arreglos matrimoniales. Elizabeth apareció con su vestido de novia, una prenda de seda marfil que había pertenecido a la primera esposa de Jonathan, Catherine, modificada para ajustarse a su figura más pequeña. Se veía pálida pero serena. Su cabello había sido arreglado con el elaborado estilo de moda entre las damas de la alta sociedad virginiana, adornado con las perlas que habían sido las joyas de boda de Catherine. Para los invitados reunidos, era la imagen de una hermosa y apropiadamente nerviosa novia, quizá abrumada por la importancia del día, pero resignada a su deber.
Jonathan estaba a su lado vistiendo su mejor atuendo, un abrigo de lana azul medianoche, chaleco color crema y una inmaculada corbata blanca que subrayaba su porte imponente. Su satisfacción era evidente en cada línea de su postura mientras se preparaba para lograr algo que consideraba extraordinario, un matrimonio que preservaría su hacienda, continuaría su linaje y mantendría su posición social, todo ello violando cada principio moral de la sociedad civilizada. El reverendo Peeton, un anciano ministro que había servido a la Sociedad de las Plantaciones de Virginia durante más de 30 años, comenzó la ceremonia con las palabras tradicionales que habían unido a incontables parejas en toda la Commonwealth. Su voz transmitía el peso de la autoridad religiosa mientras hablaba de los lazos sagrados del matrimonio, los deberes del esposo y la esposa y la bendición divina que acompañaba la unión de dos almas en el matrimonio cristiano. A medida que la ceremonia avanzaba con sus ritmos familiares, los testigos presentes comenzaron a relajarse en la comodidad del antiguo ritual. Después de todo, esta era simplemente otra boda en una plantación, quizá inusual en sus circunstancias, pero siguiendo patrones que habían presenciado innumerables veces antes. La novia era hermosa, el novio próspero y la unión serviría a los fines prácticos que regían la mayoría de los matrimonios aristocráticos. El reverendo Peeton había llegado a la pregunta tradicional sobre los impedimentos para el matrimonio. Si algún hombre puede demostrar justa causa por la que no deban unirse legalmente, que hable ahora o calle para siempre. Fue entonces cuando Elizabeth habló con una voz que resonó con claridad por todo el salón. Debo confesar un engaño ante Dios y estos testigos, dijo, sus palabras cortando la atmósfera ceremonial como una hoja. No soy Elizabeth Calvel, hija adoptiva de Jonathan Calvel. Soy Elizabeth Harwell, y este hombre asesinó a mis padres para robar su oro y secuestrarme con el propósito que todos ven aquí hoy. La reacción fue inmediata y explosiva. Jonathan intentó silenciarla, alegando que sufría nervios de novia y la histeria que, según él, a veces afectaba a las jóvenes ante las responsabilidades del matrimonio. Pero Elizabeth se había preparado para este momento con la minuciosidad de un abogado antes de un juicio. Sacó los documentos que había robado de su despacho y los entregó al reverendo Peeton y a los testigos reunidos con una precisión tranquila, lo que hacía imposible descartar sus acusaciones como simple histeria femenina. A medida que los presentes, hombres entendidos en documentos legales y registros financieros, examinaban las pruebas, la magnitud de los crímenes de Jonathan se volvió innegable. Los papeles de adopción falsificados, con sus cuidadosas alteraciones y firmas inventadas. La correspondencia planeando el asesinato de sus padres, escrita de puño y letra de Jonathan. Los registros financieros que mostraban pagos a Samuel Bingham y otros por servicios especiales prestados en el camino de Richmond. Las notas detalladas que describían su adoctrinamiento de Elizabeth desde la infancia para esta última violación. Todo estaba allí, documentado con la meticulosa precisión de un hombre que jamás imaginó que sus crímenes saldrían a la luz. Pero Elizabeth guardaba una última revelación, una que garantizaría que Jonathan no pudiera escapar de la justicia mediante tecnicismos legales o conexiones sociales. Hay un crimen más que deben conocer, anunció, con voz firme a pesar de la magnitud de lo que revelaba. La primera esposa del señor Calvel, Catherine, no murió en el parto como él ha afirmado a esta comunidad durante 13 años. Encontré su diario oculto en el sótano de esta casa, junto con correspondencia del Dr. Marcus Fleming, de Richmond, describiendo síntomas compatibles con envenenamiento por arsénico. Ella murió envenenada por su esposo cuando descubrió sus relaciones con mujeres esclavizadas y amenazó con exponerlo ante la sociedad de Richmond. La acusación de uxoricidio, combinada con las pruebas del secuestro de Elizabeth y el asesinato de sus padres, creó un escándalo que ni la riqueza ni las conexiones de Jonathan pudieron silenciar. Varios de los testigos eran magistrados, hombres con formación legal capaces de reconocer la validez de las pruebas presentadas por Elizabeth. Inmediatamente colocaron a Jonathan bajo arresto, a la espera de una investigación formal, pese a sus protestas y a sus intentos de alegar que todo era un malentendido orquestado por una joven mentalmente inestable. El juicio que siguió se convirtió en uno de los más sensacionales de la historia temprana de Virginia, atrayendo la atención de periódicos tan lejanos como los de Filadelfia y Boston. Jonathan intentó montar una defensa alegando que Elizabeth estaba mentalmente perturbada, que los documentos eran falsificaciones creadas por sirvientes descontentos y que todo era una conspiración para robarle sus propiedades. Pero las pruebas eran abrumadoras. El testimonio de Elizabeth se entregó con calma e inteligencia, respaldado por pruebas físicas,
y hasta los antiguos aliados de Jonathan en la alta sociedad virginiana comenzaron a distanciarse de un hombre cuyos crímenes habían quedado al descubierto, y era imposible negarlo. La Fiscalía, dirigida por las mentes legales más destacadas de Virginia, presentó un retrato de maldad calculada que sorprendió incluso a los observadores más endurecidos. Allí estaba un hombre que había asesinado a 3 personas por dinero, secuestrado a una niña y pasado 13 años preparándola para su explotación sexual, todo mientras mantenía la fachada de respetabilidad cristiana. El caso se convirtió en un símbolo de la influencia corruptora del poder sin control y de la importancia de proteger a los miembros más vulnerables de la sociedad de quienes buscan explotarlos. Jonathan fue declarado culpable de múltiples cargos: asesinato en primer grado por las muertes de William y Margaret Harwell, secuestro y encarcelamiento ilegal por su trato hacia Elizabeth, fraude por los documentos falsificados, y asesinato en primer grado por la muerte de su esposa, Catherine. La sentencia fue la muerte en la horca, ejecutada en Richmond el 15 de marzo de 1790, ante una multitud que incluía a muchas de las mismas figuras de la alta sociedad que antes competían por una invitación a la finca Mill Haven. Elizabeth usó su herencia, legalmente suya como hija adoptiva de Jonathan y única sobreviviente de sus crímenes, para localizar a su tío, Thomas Whitfield, en los territorios de Kentucky. El viaje tomó 3 meses y requirió la asistencia de alguaciles federales, pero finalmente lo encontró aún operando su puesto comercial cerca de Harrodsburg, aún con la esperanza de recibir noticias de sus familiares perdidos. Su reunión fue emotiva y alegre, pero Elizabeth llevaba cicatrices que nunca sanarían por completo. Había sobrevivido 13 años de manipulación psicológica y había escapado por poco de un destino peor que la muerte. La experiencia la había cambiado de forma fundamental. Poseía una comprensión adquirida a duras penas sobre la maldad humana y una determinación inquebrantable para evitar que otros niños sufrieran destinos similares. Nunca se casó, a pesar de recibir numerosas propuestas de hombres atraídos por su belleza, inteligencia y considerable herencia. La sola idea de colocarse bajo la autoridad legal de un hombre seguía siendo demasiado aterradora, demasiado parecida a la trampa de la que apenas había escapado. En su lugar, dedicó su vida y su fortuna a establecer escuelas para huérfanos en Kentucky y Virginia, creando instituciones donde los jóvenes vulnerables pudieran recibir educación y protección sin ser explotados por quienes afirmaban cuidarlos. Las escuelas que fundó se convirtieron en modelos para el bienestar infantil en toda la nación en expansión, haciendo hincapié no solo en la educación, sino también en las protecciones legales para los huérfanos y en sistemas para verificar los antecedentes de quienes buscaban adoptar o emplear a niños. Su labor influyó en el desarrollo de salvaguardas legales que protegerían a innumerables niños en las décadas siguientes. Elizabeth murió en 1847, a los 81 años, rodeada por algunos de los cientos de niños cuyas vidas había salvado y mejorado durante décadas. Su funeral fue atendido por gobernadores, senadores y ciudadanos prominentes de todo el país, todos rindiendo homenaje a una mujer que había transformado una tragedia personal en una vida de servicio a los demás. La finca Mill Haven fue vendida para pagar deudas legales y compensaciones a las víctimas, pero la gran casa permaneció vacía durante años antes de ser finalmente demolida. Los residentes locales contaban que los cultivos no crecían adecuadamente en las tierras donde se había alzado, y que el ganado se negaba a pastar en los campos donde Jonathan había planeado sus crímenes. La propiedad permaneció desocupada durante más de un siglo, convirtiéndose finalmente en parte de un bosque estatal donde hoy en día aún se pueden encontrar las viejas piedras de los cimientos, aunque pocos conocen la oscura historia que representan. El apellido Caldwell desapareció por completo de la sociedad virginiana. Parientes lejanos cambiaron de nombre o se mudaron a otros estados, incapaces de soportar el estigma de estar asociados con los crímenes de Jonathan. El lugar de la familia en la jerarquía social, que parecía tan seguro y permanente, desapareció por completo en una sola generación. Prueba de que incluso las fachadas de respetabilidad más cuidadosamente construidas no pueden resistir indefinidamente la exposición a la verdad. Samuel Bingham, el capataz de Jonathan que había participado en los asesinatos, fue juzgado por separado y ahorcado. 6 meses después de su amo, Samuel Bingham fue ejecutado. Cornelius Vance, el abogado que había facilitado los engaños legales, fue inhabilitado y huyó de Virginia para evitar su enjuiciamiento, aunque finalmente fue localizado y encarcelado por fraude y conspiración. El caso se convirtió en una advertencia relatada en las facultades de Derecho y en los seminarios teológicos, un ejemplo de cómo la corrupción y el abuso de poder pueden florecer cuando la sociedad no protege a sus miembros más vulnerables.
El valor de Elizabeth al exponer la verdad, a pesar del riesgo personal y del inmenso poder de su opresor, se transformó en una inspiración para los reformadores que luchaban por establecer protecciones legales para mujeres y niños. Esta historia nos muestra cómo el mal puede esconderse detrás de máscaras de respetabilidad y prestigio social, cómo las personas vulnerables pueden ser explotadas por quienes dicen protegerlas, y cómo el coraje y la inteligencia pueden finalmente triunfar sobre los crímenes más cuidadosamente planeados. La determinación de Elizabeth Harwell de buscar justicia no solo salvó su propia vida, sino que también impidió que Jonathan Caldwell reclamara a otras víctimas y estableció protecciones que beneficiarían a innumerables niños en los años venideros. ¿Qué opinas de esta historia? ¿Crees que engaños tan elaborados y abusos sistemáticos eran posibles en el caos legal de la América posrevolucionaria? ¿Cómo piensas que Elizabeth encontró el valor para arriesgarlo todo al exponer los crímenes de Jonathan, cuando no tenía garantía de que alguien la creyera o la ayudara? Deja tu comentario abajo y comparte tus pensamientos sobre cómo la inteligencia y determinación de una mujer derribaron a un depredador aparentemente intocable que había ocultado su maldad tras la riqueza y el estatus social. Si disfrutaste de este oscuro relato de la historia oculta de Virginia, suscríbete a Liturgia del Miedo y activa la campana de notificaciones para no perderte nuestras exploraciones semanales de los misterios históricos más escalofriantes de América. Comparte este vídeo con alguien que aprecie las historias donde el valor triunfa sobre la maldad calculada. Hasta la próxima, recuerda que los monstruos más aterradores suelen llevar las máscaras más civilizadas, y que, a veces, los más grandes héroes son quienes se niegan a guardar silencio frente a una injusticia indescriptible.